Hola, hola, bienvenidos. Un gusto tenerlos un domingo más aquí con nosotros. Hoy les vamos a hablar sobre la culpa. ¿Cuánto ha impactado la culpa en la vida de nosotros, Mau? Cómo la culpa nos ha llegado a veces a calar, que nos volvemos tristes, nos volvemos inseguros y nos marca por completo. ¿Qué opinas vos acerca de la culpa? Bueno, primero que todo, bendiciones. Un placer tenerlos un domingo más. Espero que puedan recibir bastante de parte de Dios a través de la pastora. La culpa nos frena a veces, ¿verdad? En nuestro futuro, en todo de lo que batallamos a hacer, tenemos que avanzar y la culpa a veces nos frena, como decías. Y hay que deshacernos de la culpa y Dios es el que nos quita la culpa para poder avanzar hacia nuestro propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es, muy pronto tendremos a nuestra pastora explicándonos acerca de la culpa. Hoy queremos hablar de un tema muy bonito. Hoy queremos hablarles del sentimiento o de la emoción de la culpabilidad. Todos en algún momento hemos sentido culpa. Es normal sentir culpa. Es normal que pase alguna situación, algo que hice, algo que dije, algo que sucedió y que me cause la sensación de culpabilidad. Es parte de. Y a las mamitas, aprovechando el Día de la Madre, mamás, ¿cómo cuesta no sentir culpabilidad? Yo quiero que ustedes me digan si estoy mintiendo o no estoy mintiendo. Pero yo me he sentado con un montón de mamitas que me han dicho, es que siento en mi corazón esa sensación tan fea porque yo no sé si estoy haciendo bien las cosas. Yo no sé si estoy guiando bien a mi hijo, a mi hija. No sé si las decisiones que estoy tomando están bien para él o para ella. O me siento culpable porque mi hijo o mi hija no está creciendo en una figura familiar, no tiene al papá cerca y fue porque tomé una mala decisión. Me siento culpable porque ahora mi hijo, mi hija es un adolescente, un adulto y se desvió del camino. Y entonces me siento culpable porque justamente las cosas pudieron haber sido diferentes. Me siento culpable porque a veces mi hijo o mi hija justamente me dice, es que es su culpa, porque está pasando esto, está pasando lo otro, y si usted no hubiera tomado la decisión, las cosas hubieran sido diferentes. Las mamitas suelen sentirse muy culpables, así que queríamos aprovechar este fin de semana también para trabajar en esa área justamente de las mamás. Pero el mensaje no es solo para las mamás, porque la culpabilidad le pasa a todos. Sentir culpa le pasa tanto a hombres como mujeres. Yo me acuerdo una historia, se las voy a contar acá entre nos, muy por encima. Cuando yo estaba chiquitita, yo tenía como 8 o 9 años, más o menos. Y recuerdo que yo tenía una amiguita, una vecina, con la que me encantaba jugar. Pasábamos todos los días jugando, ella iba a mi casa, yo iba a la casa de ella. Mi mamá siempre ha sido una mujer trabajadora, una mujer valiente, una mujer luchadora. A mami le tocaba trabajar a veces de noche para podernos dar de comer a nosotros. Es una mujer impresionante, admirable. Pero solo un día, mi mamá tomó la decisión de cambiar la rutina. Una noche, una de esas noches en donde uno dice, me lo merezco, voy a salir un ratito, voy a distraerme un ratito. Y ella ese día tomó la decisión de salir, una noche. Pues resulta que siempre que mi mamá no estaba, la que nos cuidaba era mi abuela. Entonces nosotros crecimos con mi abuela también, es una segunda mamá. Pero ese día mi abuela no estaba. Ese día mi abuela andaba, creo que visitando a una de sus otras hijas. Entonces mi mamá dijo, bueno, no tengo con quién dejar a los chiquillos. Mi hermano estaba más grande. Yo era la que estaba apenas empezando la escuela. Entonces mi mamá dijo, ¿cómo soluciono? Pues adivinen, se acordó de la amiguita que yo tenía de vecina. Y entonces se fue donde la vecina y le dijo, ¿usted cree que usted me pueda cuidar a Lince un ratito? Un parcito de horas para distraerme, para salir de la rutina, para relajarme. La vecina le dijo que sí, porque estaban acostumbradas a que yo pasaba donde ella donde mí. Entonces la mamá aceptó. Me fui para donde la vecina. Empezamos a jugar, ahí la mamá nos estaba cuidando. Al parcito de horas, llama a mi mamá y le dice a la vecina, a la mamá,
Ya llegó mi abuela, ya llegó su abuela, ya les hizo un enredo, la abuela ya llegó. Entonces si quieren van y la dejan donde la abuela para que la abuela la siga cuidando mientras yo llego. Entonces me dice la vecina, la mamá, vamos para dejarla donde su abuela. La cosa es que nos vamos, la distancia de la vecina donde mi abuela eran como 100 metros, no eran nada. Nos vamos para donde mi abuela. Íbamos la mamá de mi amiguita y yo. Íbamos caminando normal, 100 metros, no eran nada. En eso me dice mi amiguita, ella era un poquito mayor que yo, como 3 añitos, una cosa así, podría tener como 12 años, yo andaba como por los 8, 9, no sé. Y me dice mi amiga, hagamos una carrera, a ver quién llega primero. Yo me acuerdo, iglesia, que yo le dije no. Yo le dije, no quiero, qué pereza. Pero me insistió, y como me insistió, no pude decir que no, me picó. Entonces yo le dije, bueno, está bien, yo igual le puedo ganar. Entonces empezamos la carrera, empezamos a correr y a correr y a correr. Yo siempre en la escuela, en el colegio de la adolescencia, siempre fui muy delgada, demasiado delgadita. A mí me vacilaban y me decían, es que usted se vino un ventolero y se la lleva, porque siempre lo que pesé eran 40 kilos, ya ahora las cosas son diferentes, pero en ese entonces lo que pesaba eran como 40 kilos, menos porque estaba en la escuela. Pero en el caso de mi amiguita no era así. Mi amiguita, la contextura de ella era gruesita y ya era por contextura. Eso se los digo para que se imaginen toda la escena. Íbamos corriendo, yo le iba ganando porque yo corría más rápido. Y en eso mi amiguita, es que no sé cómo decirle una palabra menos, un poco más coloquial, pero mi amiguita se picó. Entonces donde me vio que yo le iba ganando, ella agarró fuerza y dijo, no, ella no me va a ganar. Y empezó a correr más rápido. Donde la mujer me iba a pasar, estaba a punto de pasarme, no se va tropezando. No sé cómo se tropezó mi amiga, pero ella estaba tan cerca mío, tan cerca mío, que donde se tropieza, me bota. Y donde me bota, me va cayendo en la mano. Entonces mi huesito así, ella pesadita, adivinen qué pasó. Se me fracturó la mano. Yo en el momento no me di cuenta, yo me hice la valienta, yo me levanté y seguí caminando y nada sucedió. Llegué donde mi abuela y le cuento yo a mi abuela y mi abuela diciéndome, póngase agua, no sé qué, poco de enredos, me dijo. Cuando llegó mi mamá, le cuento a mi mamá. Ese día me dormí tranquila. Al día siguiente, cuando me levanto, todo el dedo morado, hinchado. Me llevaron al hospital de niños y le dijeron, sí, esta niña tiene una fractura. Una fisura, creo que fue, no fue tanto. Me pusieron una pelota así en la mano, no podía moverla. Fue este dedo, me acuerdo, porque no podía escribir. Y esa fue la historia que terminó en una tragedia el día menos pensado. ¿Pero qué voy con todo esto? Resulta que yo me acuerdo escuchar a mi mamá diciendo, si yo no hubiera salido ese día, si yo no hubiera tomado esa decisión, si yo me hubiera quedado quieta en la casa, no estaba mi mamá para cuidarla, mejor me hubiera quedado quedita, nunca se hubiera roto el brazo. ¿Y saben cómo se llama esa sensación? Culpabilidad. Ella nunca se hubiera roto el brazo si yo no hubiera hecho eso. Ahora, ¿cuál era mi pensamiento como hija? ¿Ustedes creen que yo lo hubiera culpado a ella? Jamás. Es un accidente que pasa. Yo hasta el día de hoy jamás en la vida he culpado ni la culparía por eso. Nunca. Pero en el pensamiento de ella decía, si yo hubiera hecho las cosas diferente, si hubiera tomado otra decisión, la culpa. Este es un ejemplo chiquitito. Pero ¿cuántas veces nos ha pasado eso a todos? Mamás, papás, hombres, mujeres en general. Que uno dice, ay, esa sensación, si él las cosas las hubiera hecho diferente, si no hubiera dicho eso, si no hubiera actuado así, tal vez no hubiera sentido esta emoción tan fea que siento en mi pecho. Esa emoción que
me hace pensar que todos vuelven a ver la mirada o todos me vuelven a ver a mí, me ponen la mirada a mí y me dicen, usted es el culpable. Y tal vez ni lo es. Pero la emoción, el sentimiento de culpabilidad está ahí. Ahora la pregunta, ¿qué hago yo con esa sensación de culpabilidad? El problema no es tenerlo, porque es normal tener, vamos a ver, es dentro de lo natural, todos en algún momento hemos sentido culpa. Pero ¿cómo reacciono yo ante esa culpabilidad? ¿Cuál es mi reacción? Hay tres personajes que traigo hoy súper rápidos que quiero que los veamos. Vamos a la Biblia de una vez. En Mateo 27, versículo 7 al 5, habla la historia de Judas. Y vean qué interesante esto, dice: cuando Judas supo que habían condenado a muerte a Jesús, se sintió muy mal por haberlo traicionado. Entonces fue a donde estaban los sacerdotes principales y los líderes del país. Les devolvió las 30 monedas de plata y les dijo: he pecado contra Dios porque entregué a Jesús y Él es inocente. Ellos le contestaron: ¿y eso qué nos importa? Es problema tuyo. Entonces Judas tiró las monedas en el templo y fue y se ahorcó. Pero me encanta la primer parte. Dice que Judas se sintió muy mal. ¿Por qué? Por haberlo traicionado. Había una emoción dentro de Judas. Se sentía muy mal por haberlo traicionado. ¿Cómo se llama eso? Culpabilidad. Sentía culpa en su corazón. Y todos sabemos, como lo acabamos de leer, que al final la decisión de Judas fue acabar con su vida. Para nadie es un secreto que eso fue el final de la vida de Judas. Pero yo hoy quiero enfocarme en qué pasó antes de esa decisión. ¿Por qué Judas tomó la decisión de terminar con su vida? ¿Por culpabilidad? No sé si a ustedes les ha pasado que a veces sienten esa culpa, esa sensación fea, extraña, y ustedes dicen: es que yo no quiero afrontarlo. No quiero tener que lidiar con esta situación. Y ahí es donde empezamos a ver familiares que dejan de hablarse, que dicen: yo nunca más voy a volver a hablar a esta persona. O me da vergüenza darle la cara, ¿qué le digo? ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama aislamiento, abandono. Es decir, no quiero enfrentar las cosas. Prefiero cargar con esta culpabilidad antes de tener que enfrentar la situación incómoda y acercarme a esta persona y decirle: siento culpa, y sanar. Judas lo intentó. Judas se acercó y Judas dijo: yo voy a ir a devolver esta plata porque sé que esta plata fue la que me hizo traicionar a Jesús y sé que esta plata es la que me está trayendo culpabilidad, así que prefiero ir a devolverla. Judas, ¿qué quiso hacer? Como devolver el tiempo para ver si lo que había hecho podía como desaparecer. Él quería que eso no hubiera pasado nunca. Y en el momento donde se acercó y le entregó las monedas de plata, estas personas lo que le dicen es: a nosotros qué nos importa cómo se siente usted, ya eso es problema suyo. Él intentó solucionar, pero donde sintió que todo el mundo lo atacaba, donde sintió que todo el mundo lo veía, que todo el mundo lo señalaba, la decisión de Judas fue: yo no voy a poder lidiar con esta situación, prefiero desaparecer. ¿Cuántas veces nosotros como adultos hemos tomado la decisión de desaparecer? De decir: yo sé que yo hice esto y yo sé que estuvo mal. Yo sé que yo abandoné a mis hijos y sé que estuvo mal, pero no quiero enfrentarlo, prefiero alejarme. Yo sé que yo le fallé a mi esposa, a mi esposo, sé que estuvo mal, pero prefiero no enfrentarlo. Prefiero cambiar con ella o con él, pero no quiero enfrentarlo, prefiero aislarme. Yo sé que esto que le dije a mi familiar, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, estuvo mal. Sé que lo ofendí. Sé que hay un resentimiento en esa persona y me siento culpable, pero yo no quiero hablar del tema. Prefiero aislarme.
En pocas palabras, eso fue lo que Judas intentó hacer, aislarse. Y al final su decisión fue acabar con su vida para aislarse al 100%. Y quizás ustedes digan, bueno, es que yo jamás voy a llegar a ese nivel. Quizás no, pero tal vez sí estamos en ese intermedio entre la decisión final de Judas y la decisión inicial de Judas. Ese intermedio donde dijo, yo no quiero tener que lidiar con esto, prefiero desaparecer. Yo no quiero tener que lidiar con esto, prefiero aislarme. Entonces, una de las reacciones que sucede o que pasa o que tenemos cuando sentimos la culpabilidad es el aislamiento. ¿Será que somos esos que nos aislamos cuando sentimos culpabilidad en nuestro corazón? ¿Saben cuál es otra reacción que el ser humano suele tener mucho? Está en Lucas 27, versículos 61 y 62. En este momento, dice la Biblia, Jesús se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Hoy, antes de que cante el gallo, vas a decir 3 veces que no me conoces. Pedro salió de aquel lugar y se puso a llorar con mucha tristeza. ¿Con cuánto? ¿Con qué se puso a llorar Pedro? Con mucha tristeza, dice la Biblia. Hay otra versión que dice, lloró amargamente. ¿Ustedes saben lo que es llegar a ese punto? Que la Biblia exprese que una persona lloró amargamente. Es que no es llorar nada más. No es que se me salieron unas lagrimitas. Lloró amargamente. ¿Cuánta tristeza tenía esta persona? ¿Cuánto dolor en su corazón por la culpabilidad tenía Pedro? Todos conocemos la historia de Pedro. Pedro negó a Jesús 3 veces, tal como Jesús dijo que lo iba a hacer. Y Pedro decía, no, jamás, yo no lo voy a negar, yo no voy a negarte, Jesús. Y cuando pasó, Pedro dijo, uff, y sintió esa culpa en el corazón. Jesús tenía razón, yo lo iba a negar, y eso no tenía que haber pasado. Y empezó a sentir culpa, ¿Tuvo Pedro la misma reacción de Judas? De aislarse por completo, de desaparecerse y no querer afrontar o confrontar la situación. No. La Biblia lo que dice es que Pedro lloró y lloró amargamente. O sea, tuvo una tristeza profunda. Podríamos decir que lo que tuvo fue un cuadro de depresión, un cuadro de esos donde usted dice, yo no quiero levantarme, siento que me estoy muriendo. Algo así me imagino yo con Pedro. ¿Será que alguna vez nos ha pasado que tal vez sentimos tanta culpa en nuestro corazón que decimos, me siento tan mal de lo que hice, me siento tan mal de lo que dije, me siento tan mal de la actitud que tuve, me siento tan mal de la decisión que tomé, que nos empieza a causar esa tristeza sin darnos cuenta, que nos levantamos en las mañanas y decimos, es que me acuerdo de esa situación y siento un dolor en mi corazón? ¿Será que somos esos? ¿O hay un tercer personaje? Salmos 32:3, este me fascina. David. Vean lo que dice la Biblia. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Esto por qué lo menciono? Porque a veces decimos, bueno, no, es que yo no hago mal las cosas, yo no estoy pecando. Sí, a veces hablo mal, a veces yo no pienso lo que digo, a veces lastimo a las personas, pero no estoy pecando. Bueno, aunque no sea un pecado como tal, entre comillas, eso igual puede generar culpabilidad en nuestro corazón. Es lo mismo. Como puede que sea un pecado, como en el caso de David. ¿Qué fue lo que hizo David? David un día vio una mujer, le encantó esa mujer, se fue atrás de la mujer, hasta que tuvo relaciones con esa mujer, la dejó embarazada, pero resulta que esa mujer estaba casada. Ahí hay pecado. Cuando David se dio cuenta de lo que había hecho, él dijo, uy, ¿ahora qué hago? Y David no se aisló, David no lloró. David, podríamos decir que cualquier persona lo vería como
inteligente, como chispa. Este no se va a dejar caer, este va a solucionar. David dijo, aquí es solucionando, que nadie se dé cuenta de lo que acabo de hacer. Voy a tapar todo lo que hice, nadie se dio cuenta y nada pasó. Ha pasado mucho en las relaciones. Le fallo a mi esposa, le fallo a mi esposo, no le digo nada, me quedo callado. Nunca se va a dar cuenta, si yo no lo hablo, nadie se da cuenta. Muero con esto hasta la tumba, dicen muchos. Pero ¿qué le pasó a David después? Cuando él trató de solucionar, porque él decía, nadie se puede dar cuenta de lo que acabo de hacer. Pero el problema es que Betsabé está embarazada. ¿Cómo hago para que sepan que ese hijo no es mío? Y meterle ese hijo al esposo de Betsabé. Entonces David empezó a ingeniarse todo un plan para que el esposo llegara, estuviera con la esposa y todo un enredo y poderle meter al hijo de ella, el hijo que venía en camino. Pues no le salió la jugada, no lo logró. David dijo, ¿qué madre? Plan A no funcionó. Bueno, vamos con el plan B. Y adivinen cuál fue el plan B. Vamos a mandar a matar al esposo de Betsabé. Esa es la única solución para que nunca se dé cuenta que su esposa le fue infiel y que va a tener un hijo que no es de él. Vean hasta dónde llegó la mente del ser humano, hasta dónde llegó la mente de David para tratar de tapar algo que hizo, que sabía que estaba incorrecto. El esposo terminó muriendo, Urías, terminó falleciendo, lo mataron. David lo mandó matar. Y hasta ahí la escena está bien. Hasta ahí David había ganado. Hasta ahí David se sentía el valiente, el fuerte, el astuto, el inteligente. El que dijo, sé que hice algo mal, pero nadie se va a dar cuenta, ya todo se solucionó. Pero luego en Salmos se ve la otra cara de la moneda. En Salmos se ve en donde David empieza a sentir esa culpabilidad en su corazón. Claro, nadie se dio cuenta, pero David sí sabía lo que había hecho y sabía que estaba mal. Y empezó a sentir culpabilidad, culpabilidad, culpabilidad. Ese pensamiento en su cabeza todos los días de vea lo que usted hizo. Tal vez no se lo dijo a nadie, pero usted sí lo sabe y Dios sí lo sabe. Y aquí es donde viene este salmo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Este es un David diciendo, Señor, mientras yo me mantuve callado con eso que hice que me causaba culpabilidad, yo sentía que me estaba muriendo. Yo sentía que no podía más, yo sentía que algo dentro de mí se partía, se moría todos los días un poquito más. Yo creí que yo podía controlar esta emoción. Yo creí que yo podía controlar la acción incorrecta que tuve, pero me di cuenta que no pude. Me di cuenta que la culpabilidad era más fuerte que lo que yo creí que podía manejarla. Llegó al punto de sentirse que se estaba muriendo. Llegó al punto de sentir que ya no podía dar un solo paso más. Ese fue David. Pero lo interesante de esto es que dice al inicio del versículo, dice, mientras callé, mientras me mantuve en silencio. Hay personas que son como Judas, que dicen, prefiero aislarme de la situación y desaparecer, no confrontar. Hay personas que son como Pedro, que dicen, yo aquí prefiero ahogarme en mi depresión, llorar amargamente, porque yo sé lo que hice. Y hay personas que son como David, que dicen, yo aquí guardo para mi saco, y nadie se da cuenta de esto, y me lo llevo hasta el último día de mi vida. ¿Cuál de los tres somos nosotros? Porque todos, como les decía al inicio, hemos dicho algo, hecho algo, o hemos pecado de alguna manera que sabemos que no está bien. Y eso nos ha venido a traer esa sensación de culpa, esas preguntas en nuestro corazón. ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho las cosas diferentes? ¿Qué hubiera pasado
si yo no hubiera tomado esa decisión con mi relación? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera escogido mejor? ¿Qué hubiera pasado si yo nunca le hubiera dicho lo que le dije a esa persona? ¿Qué hubiera pasado si yo nunca hubiera cometido el error que cometí? Si yo nunca hubiera actuado con la malicia con la que actué. Y ahora tengo a alguien que está dañado. Y ahí es donde nos damos cuenta qué tipo de reacción estamos teniendo, qué tipo de personas somos. Pero ¿saben cuál es el problema? El problema es quedarse con esa culpabilidad adentro. Porque si nos quedamos con esa culpabilidad adentro, nos pasa lo de David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y entre más callemos, entre más ocultemos, entre más hagamos como si nada hubiera pasado, peor va a ser la situación. ¿Qué tenemos que aprender a hacer? A sacar, a soltar esa culpabilidad. A decirle: mi Señor, yo sé que hay algo que está en mi corazón. Sé que hay algo que me he guardado. Sé que hay una tristeza profunda a causa de esta situación. O sé que hay algo que he hecho mal. Y mi decisión ha sido hacer como si no estuviera pasando, como alejarme, aislarme. Pero hoy reconozco que eso está mal. Hoy reconozco que tengo que hablarlo. ¿Saben cuándo llegó David a la plenitud? ¿Quieren sentirse ustedes plenos realmente en la vida? Esta, aunque ustedes no lo crean, es una clave para llegar a la plenitud. Porque a veces decimos: voy a la iglesia, oro, leo la Biblia, hago todo el ABC, pero aún siento un vacío en mi corazón y yo no sé qué es. Y tal vez ustedes dicen: yo he perdonado a la persona que tenía a la par, que me lastimó. Bueno, perdonó, muy bien. Este mes hemos estado hablando de todas esas cosas, hemos hablado del perdón. La semana pasada hablamos de el pasado. Hoy estamos hablando de la culpa. Pero vea que son 3 áreas distintas. Entonces a veces decimos: bueno, no, es que yo ya perdoné el pasado, yo ya solté. O a veces decimos: no, yo ya perdoné a la persona que tengo a la par. Pero no nos estamos dando cuenta que está quedando un granito ahí que se llama culpabilidad. Y por eso no llego a la plenitud. David logró llegar a la plenitud. Después de toda esta situación tan fea que pasó, cuando dice David que él cayó, se envejecieron sus huesos. Luego, unos 2 versículos más abajo de estos versículos que acabamos de leer, dice la Biblia que David logró ser perdonado por Dios, que encontró perdón. Y otros 2 versículos más abajo dice que sentía alegría, gozo, o sea, llegó a la plenitud. ¿Cómo pasó David en cuestión de 2, 4, 6 versículos? ¿Cómo pasó David de estarse muriendo por dentro a estar en plenitud y alegría? Pero a estarse sintiendo que ya no podía más, que literalmente se estaba despedazando, a llegar al punto de decir: me siento pleno, me siento en gozo, me siento bien, me siento como nunca antes me había sentido. ¿Qué pasó? Dejó de callar, dejó de guardárselo. Él dijo: aquí estoy, Señor, ya no puedo ocultarlo más, yo sé lo que hice. Yo sé lo que está en mi corazón, sé que tengo culpa y ocupo sacar esa culpabilidad de mí, ocupo perdonarme, ocupo perdonar, ocupo sacar, soltarlo. Y ahí fue cuando esa persona, en este caso David, logró recibir el perdón de Dios. Donde Dios dijo: listo, cometiste un error, dijiste algo, hiciste algo, o simplemente te culpas por algo que nadie te culpa. Pero en el momento en el que lo sacamos, Dios dice: tranquilo, ya todo pasó, empecemos otra vez. Y eso nos trae una liberación que nos lleva a la plenitud total y absoluta de nuestra vida. ¿Cómo estamos, iglesia, en esta mañana?
¿Será que en algún momento has sido infiel y nunca lo has dicho? Y eso tiene roto tu matrimonio. ¿Será que te alejaste de tus hijos? Que hasta el día de hoy prefieres no contactarlos por miedo a afrontar esa culpabilidad que sientes por haberlos abandonado. ¿Será que en algún momento tuviste alguna discusión con tus padres, con tus hermanos, con tus sobrinos, con tus primos, algún familiar, algún amigo del trabajo? No sé. Y usted dice, uy, es que yo sé que lo ofendí y estuvo muy mal, y me da una vergüenza verlo a la cara, porque yo sé que estuvo mal. Hay veces que hay personas que sienten culpabilidad porque sucedió algún accidente. Tal vez esa persona iba manejando y pasó el accidente, y hasta el día de hoy se siente culpable porque la persona que iba a su lado o falleció o tuvo alguna fractura, algo le afectó, y hasta el día de hoy esa persona dice, es que yo no supero, esa persona está así por mi culpa, porque yo era el que iba al volante. ¿Será que acusamos injustamente a alguien en algún momento con tal de nosotros curarnos en salud y no echarnos la culpa? Y dijimos, fue esta persona y yo no sé nada. Y ahora todos ven a esa persona como el culpable, el que ocasionó eso, sabiendo que era algo que habíamos hecho nosotros, pero no quisimos decir la verdad. ¿Será que hubo algo que dices, es que yo creo que yo pude haber hecho más por esta persona? Pasa mucho cuando fallecen los familiares, que fallece alguien y que la persona que queda acá en la tierra dice, es que yo creo que yo pude haber hecho más, yo creo que yo le pude haber dado más. O uno escucha que dicen, es que yo me acuerdo que lo último que pidió fue una comidita rica y yo nunca se la di, me siento tan culpable porque se fue y nunca pudo comer eso. Pero vean que es algo mínimo, que tal vez está en el corazón ahí, que uno dice, ay, es que es como una sensación fea que yo siento, que yo sé que de pronto, si se lo hubiera cumplido, si le hubiera dado lo que esa persona me pidió antes de irse, me hubiera sentido en paz. O muere ese familiar y decimos, qué madre, es que yo sabía que yo tenía que hablar con esa persona, yo sabía que tenía que pedirle perdón, yo sabía que tenía que acercarme a esa persona antes de que falleciera, y ahora falleció y ya no está, y eso quedó en mi corazón. Hay tantos escenarios que jamás ligaríamos conscientemente con una culpa, pero al final es un sentimiento de culpabilidad. Hoy, ¿qué queremos hacer? Queremos que todos juntos podamos soltar esa culpabilidad, ¿está bien? Que todos podamos decirle, mi Señor, yo hoy suelto cualquier emoción, cualquier sentimiento de culpabilidad que está en mi corazón. Para terminar, Hebreos, y con esto oramos. Hebreos 10:22. Vean qué lindo lo que dice este versículo. Por eso, mantengamos una amistad sincera con Dios, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él, porque Cristo nos dejó limpios de pecado. Y vean esta parte, como si nos hubiera lavado con agua pura, y ya estamos libres ¿de qué? De culpa. La Biblia lo que nos está diciendo es, acérquense a Dios, tengamos una amistad sincera con Dios. ¿Por qué? Porque podemos confiar en Él. ¿Y qué podemos confiar? De que Él ya nos libró de toda culpa, de que Él nos lavó, de que Él no nos va a juzgar, de que en Él podemos encontrar perdón, que simplemente necesitamos recibirlo, creer que ya eso que vivimos, eso que pasó, eso que está dando vueltas en nuestro corazón, ya fue, ya se limpió, ya Dios lo sanó, ya Dios lo lavó, y que ahora Él nos hace libres de toda ¿qué? De toda culpa. Ahí en donde estamos, ¿qué les parece si cerramos nuestros ojos, ponemos la mano en nuestro corazón? Qué buen culto nos dio la pastora hoy acerca de la culpa. Yo hoy me recordé una situación de cuando estaba en el cole, Mau. Fui a la soda y hice una compra, pero la señora me devolvió todo el dinero. Y yo me fui todo emocionado porque yo decía, uy, men, me dio toda la plata. Pero cuando mi corazón
siempre había esa espinita de culpa. Y recuerdo que al otro día fui donde la señora y con un corazón todo humilde le digo, vieras qué pena. Resulta que yo me llevé todo el dinero y usted no me cobró. Pero en mi corazón se sintió tan sano y ella me dijo, ay papito, tranquilo, no se preocupe, porque es el primero que ha sido honesto. Wow. Pero cómo el corazón de uno se sana con algo tan simple. Y yo recuerdo que yo estaba en la escuela, pero eso marcó mi vida. Y cómo así puede marcar el corazón de cada persona cuando usted arrastra culpa en su corazón. Claro, totalmente, no, Dios hoy nos explotó definitivamente, porque es una palabra que definitivamente todos a veces, todos en algún momento sentimos culpa. Yo apunté 4 palabras que la culpa nos afecta, ¿verdad? Y es que nos aísla, nos ahoga, nos entristece y nos amarga. Entonces vivir con culpa es prácticamente vivir con cadenas que no nos dejan avanzar. Y de las 4 palabras, el que más me impactó fue la amargura, porque la amargura contrae todo, ¿verdad? La amargura, cuando usted tiene amargura, usted no hace nada, absolutamente nada, pero Dios hoy con su misericordia y su gracia nos quitó toda culpa, toda carga de culpa que teníamos. Cómo el callar hace que nuestra vida cambie por completo. Cuando usted comete un pecado, cuando usted comete un error, el quedarse callado hace que esa culpa permanezca en nuestros corazones. Pero como Dios es un Dios de misericordia, amado, que cuando Él te transforma, te cambia tu corazón por completo, tú decides hacer las cosas correctas. Y cuando las hacemos correctos, nuestro corazón, nuestra vida, nuestra familia y todo lo que hagamos cambia por completo. Y cuando sentimos culpa, perdón Pablito por detenerte, cuando sentimos culpa, lo primero que hay que hacer es correr a la cruz. Porque tal vez Judas, el error que cometió Judas, con el ejemplo que nos está dando la pastora, fue ir sobre los sumos sacerdotes, en lugar de correr a Jesús, que era el que lo podía perdonar. Y después de eso, con la culpa que él se sentía, hizo el error que pudo cometer de ir a ellos y no a la cruz, ¿verdad? Y como dice Mau, por más problemas, por más culpas, Dios siempre nos va a perdonar. Así es, amén. Y te quiero invitar a que nos sigas todos los domingos aquí en nuestras redes sociales. Te esperamos y no faltes. Bendiciones. Bendiciones.